Ahora sí. Gracias al Señor por lo que Él nos ha dado, ¿cierto? Por lo que ha estado hablando a través de las alabanzas. Siempre decimos que cuando adoramos al Señor no hacemos música porque el Señor no necesita músicos, ni técnicos, ni especialistas. El Señor anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y es de una orden de dimensión distinta, porque Dios no escucha como usted y yo, que oímos con nuestros oídos, que el acorde, que la cosa perfecta, que el espacio. En el orden de lo espiritual, Dios oye de una manera muy diferente, muy diferente. En el orden de lo espiritual, Dios escucha cómo canta el corazón, no cómo canta la garganta. Y por eso algunos podemos ser muy desafinados y al Señor le provoca un placer enorme escucharnos cantar. Porque Él escucha las cuerdas de tu corazón. Y un corazón que se humilla y se entiende lo que está haciendo con el Padre, provoca el corazón del Padre. Entonces la iglesia no hace música. La iglesia adora. Y cuando la iglesia adora suceden cosas increíbles. Que a los ojos comunes y corrientes de nuestra naturaleza humana no es comprensible y que no se entiende y que no se explica con lógica, pero que en el orden de lo espiritual tiene un poder increíble para transformar. Yo sé que los hermanos que están allá en el Ecuador también están encendidos en el Espíritu, adorando. Sí. Porque incluso fíjate tú que el Espíritu de Dios, que es omnipresente, traspasa la transmisión que nosotros hacemos vía streaming y el Espíritu está con ellos allá también. Y no está restringido a un solo tiempo y espacio. El Espíritu está con ustedes allí en San Rafael, en Tenguel. También está tocando tu corazón. Y los hermanos que están en casa ahora también están escuchando. Y no solo oyen, yo tengo plena certeza que algo están sintiendo al estar en la presencia del Señor. Y que no tiene que ver con que, no. Cuando el Espíritu de Dios va, va. Y no hay quien lo restrinja. Y hay de aquel que quiere apagar al Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que cuando eso ocurre, se lucha contra Dios mismo. Y nosotros adoramos a un Dios vivo, todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, estos son tus hijos, tus hijas. Somos, Señor, tu redil. Tú eres el buen pastor. Y nosotros necesitamos, Padre Santo, un alimento sólido. Necesitamos que tú hoy, Espíritu de Dios, no mañana, hoy, necesitamos que tú nos des proteína espiritual, nos des solidez de alimento. Necesitamos, Señor, hoy salir fortalecidos. Queremos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón. Señor, renunciamos a nuestras ideas, nuestros estereotipos. Toda idea preconcebida las dejamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, para que tú hables como a ti te parezca. Y nosotros solamente vamos a recibir. Señor, no queremos decirte lo que tengas que hacer. Señor, por el contrario, pedimos que tú hagas como a ti te parezca. Somos como niños
esperando que el Padre diga, que el Padre hable, que el Padre nos abrace, que el Padre nos ame y que podamos sentir ese amor del Padre. Si hay alguno aquí, Señor, en esta mañana, o los que están en conexiones, que todavía no han sentido el amor tuyo, Espíritu Santo, espero ahora que tú puedas venir sobre ellos y cada uno y empezar a tocar el corazón. Gracias, Jesús, porque eres un Dios de amor y de infinita misericordia. Gracias, Señor, porque no has mirado nuestra condición. Si así fuera, estaríamos muertos ya. Pero gracias porque nos miras a través de Jesús y nos ves como tus hijos amados. No podremos pagar nunca, Jesús, lo que tú haces. Por eso te bendecimos en este día. Y por eso nos quedamos en tu presencia para pedir que nos hables. Queremos oír tu voz y que nuestro ser se fortalezca y sea remecido nuestro interior con el fuego de tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. La palabra de Dios dice una cosa, pero quiero hacerle una pregunta primero. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos impulsos, instintos? ¿Nadie? Si no me dice que sí, es porque está muerto. Pero ¿ha tenido impulso? ¿Ha tenido instinto de hacer cosas? Como que le salen cuestiones así como que... ¿Sí? ¿Sí? Quiero decirle que eso significa que está vivo. Que está ahí, no está convertido en un zombie. ¿Ha sentido cosas como que le salen de acá adentro? Como que el cuerpo quiere hacer cuestiones, como que de repente unos arrebatos, ¿o no? A mí me ha pasado muy seguido. Me pasa siempre. Pero me imagino que a usted también. ¿Sí? Debo decirle, el libro de Gálatas dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre. El fruto del Espíritu es mansedumbre. Y lo que Dios está diciendo, querida iglesia, es que el propósito de Dios al llamarnos a ser sus hijos, y nosotros adoptamos su apellido y nos hemos llamado cristianos, es porque nosotros tendemos a parecernos en el carácter de Cristo. Y dice que el fruto del Espíritu es mansedumbre. Y la mansedumbre, escúchalo bien, tiene que ver con tus impulsos. El carácter de Cristo es coronado por la mansedumbre. Entonces, tú dirás, y yo quiero que tú también lo apliques a tu vida, porque es probable que nosotros, todos los que estamos aquí y los que están en la conexión vía streaming, podamos decir que muchas veces nosotros hemos actuado y hemos vivido producto de los impulsos que tenemos, pero no hemos sido mansos. Estoy hablando de ser manso, no menso, como diría el Chavo el Ocho. ¿Sí? Son cosas bien distintas. Y la verdad es que el mundo que conoce al cristiano y que sabe de lo evangélico tiene una idea bastante errada de lo que son los cristianos, porque mucha gente piensa que la mansedumbre es símbolo de ser tonto y por lo tanto los cristianos tienen que ser tipos apagados, calladitos, que aguantan todo, que les pasen por arriba, que los pisoteen y tienen que aguantarlo todo con una cara de felicidad.
No, eso no tiene que ver con mansedumbre. Eso no es mansedumbre. Ese es un error que algunos cristianos incluso piensan. Dice la Biblia que la mansedumbre es una tranquilidad espiritual que controla tus emociones. ¿Cuántos aquí podrían decir que son súper controlados? Usted sabe que no. Que algunos nos vemos por fuera muy compuestitos, pero llevamos la procesión por dentro, ¿o no? Sí, pues. Uno dice, no, si esta persona es súper controlada. Cuando esa persona está sola, cómo fluyen las cosas, ¿no? Y cómo las ideas y cómo los pensamientos de repente son a todo color, ¿o no? Y cómo no puede controlar la cantidad de cuestiones que aparecen allí. Y hay otros que somos más arrebatados y lo primero que vino, ¡pua!, salió. Y queda la escoba. Pero la mansedumbre es una tranquilidad espiritual que controla las emociones. Y escúchalo bien, lejos de ser una debilidad en nuestro carácter, habla de la persona que tiene este carácter de Cristo, que es manso, que tiene esta mansedumbre. Habla de una tremenda fuerza interior que permite sortear todo tipo de dificultad sin perder el equilibrio. O sea, la persona que es mansa no es débil. Muy por el contrario, la persona que es mansa está demostrando que dentro de sí tiene una fuerza tan grande, una fuerza de voluntad tan grande que le permite funcionar en medio de las situaciones más hostiles. No cualquiera se para bien en medio del drama, de la tragedia, del conflicto, sin perder el equilibrio. Ese es el manso. Entonces no es símbolo de debilidad. Dios nos ha dicho a través de su palabra que la mansedumbre refleja el carácter de Cristo. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 11. Este versículo seguramente usted lo ha escuchado muchísimas veces. Jesús le dijo a los discípulos, y una cuestión que usted tiene que entenderlo. Mire, dice, llevad sobre mí, sobre vosotros mi yugo, ¿sí? Y aprended de mí, ¿qué cosa? Que soy manso y humilde. Entonces, escúchelo bien. Mira, el versículo dice, es como que uno dice, como que los temas no tienen nada que ver una cosa con la otra. Esta cuestión es media rara, porque el versículo parte diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces uno dice, como que me están cargando de problemas, dificultades. Y después dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde, que tiene que ver con que me carguen de cosas y que tienes que ser manso. Como que no junta ni pega. Pero Jesús está diciendo, aprendan de mí, el carácter que yo tengo, que soy manso. Y sabe, querida iglesia, cuando tú tienes mansedumbre en tu carácter espiritual, puedes vivir las situaciones más terribles y no te desmoronas. Pero cuando tú eres chispita, cuando tú eres arrebatado, cuando tú no logras controlar lo que dices, no logras controlar lo que haces, no logras controlar tus impulsos, tus instintos, por muy básicos o elaborados que sean, y entonces estás sometido a presión, tú actúas y te agotas y quedas cargado y quedas terriblemente cansado. Porque después que actuaste arrebatadamente, te viene la culpa, te viene la pena, te das cuenta que quedaste peleado con este, abriste la boca y asesinaste a 5 al tiro. Y entonces viene el peso de la consecuencia de haber actuado impulsivamente. Entonces Jesús dijo,
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Usted cree que Jesús, cuando fue llevado a la cruz, no le dio el impulso de darle un combo a Pilato? ¿Usted cree que cuando a él lo azotaron no le dieron las ganas de darle unas cuantas patadas a los soldados que lo herían? Sin embargo, la mansedumbre de Jesús hizo que él pudiera soportar todo aquello, lo pudiera pasar, y lo pasó. Por eso que el versículo dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. El carácter de Cristo se tipifica con la mansedumbre. Dice que tiene que ver con una vida de íntima relación con el Padre. Cuando tú eres una persona que busca al Señor y al Espíritu de Dios en tu vida, esa intimidad con Dios empieza a producir que el fruto del Espíritu de la mansedumbre se empiece a verificar en tu vida. Fíjate que en la Biblia nosotros escuchamos que en el libro Números, en el capítulo, creo que es el 20, dice que se hablaba de que Moisés era un hombre manso. Y si tú lo lees, el relato expreso, no le pedí a mi querido hermano que lo mostrara, pero lo veo yo, no se preocupe. En el libro de Números, en el capítulo 12, para que lo lea en su casa, se relata una situación complicada que le tocó vivir a Moisés. Dice que Moisés era el líder del pueblo y su propia hermana, con su propio hermano, les entró la envidia. Y empezaron a hablar chismes y a pelarlo. Y en medio de esa situación, hermanos, que tu propia familia te descuere vivo. Y en medio de esa situación dice la palabra que Jehová dijo: este es un hombre manso. Porque Moisés se pudo mantener en esa situación donde la familia estaba toda alterada. Y el relato de la palabra dice que Dios salió en su defensa. Y él no tuvo que hacer absolutamente nada. Pero se relata en la Biblia también, se nos cuenta de un hombre llamado Pedro, que era el discípulo que seguía a Jesús. Y a diferencia de Moisés, Pedro era un hombre arrebatado, de carácter ligero, que rápidamente actuaba sin pensar mucho lo que iba a decir. Dice que cuando Jesús salió a ellos al encuentro durante una tormenta en la noche, y Jesús estaba caminando por arriba del mar, y entonces el Pedro, que él era bacán, él era fantástico porque era el Pedro, le dijo: Jesús, yo quiero salir también contigo, y se paró y caminó por arriba del mar. Y cuando empezó a mirar para abajo, adivine qué pasó, se empezó a hundir, porque el hombre era impulsivo, porque el hombre no razonaba lo que hacía, le echaba para adelante nomás, y empezó a hundirse cuando se empezó a mirar el mar, las aguas. Y después están ellos quietos todos con Jesús allí, y entonces Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Uno dice esto, lo otro, lo más. Y se levanta Pedro, y él casi con una aureola, ¿no? Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Y tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre esa declaración de fe, edificaré mi iglesia. Siguen hablando, y entonces en ese momento Jesús dice: pero va a venir alguien y me va a matar. Y entonces Pedro dice: no, que nadie haga, y si no lo matamos, y no hagan ni una cosa. Y Jesús le dice: ándate de aquí, Satanás. O sea, estamos en un culto hermoso, Pedro. No pasa ni media hora y ya está metiendo las patas hasta el fondo por su carácter inquieto. Y después, cuando en la noche que Jesús fue traicionado y fue muerto, dice que Pedro era el primero que le decía: yo voy a luchar por ti, Jesús. Y cuando mujeres dijeron: este parece que se parece a uno de los discípulos, dice de que Pedro al tirito dijo: yo no tenía nada que ver con él, yo no lo conozco, yo no sé, se arrancó. Y cuando los vemos la noche que lo van a buscar a Getsemaní, a Jesús,
con palos, con espadas, con todo. Y Jesús dice, ¿cómo vienen así a buscar a Jesús, al Hijo de Dios, como quien busca a un delincuente? Y Pedro sacó la espada y partió con la espada a pelear y le cortó la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, Pedro, guarda la espada, hombre. Porque el que pelea a espada va a morir. Y si tú lees en el libro de Juan, capítulo 21, 18. Juan 21, 18. Jesús le dice a Pedro, Pedro, te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. O sea, Pedro, yo tengo algo que hacer contigo. Eres arrebatado. Pero cuando entres a proceso conmigo, vas a extender tus manos y ya no vas a hacer lo que a ti te parece. Vas a ir donde a lo mejor no te querías ir, porque va a haber un tratamiento. Y cuando encontramos a Pedro, después que Jesús ascendió a los cielos, y encontramos a Pedro allí en Jope, y tiene esta visión del cielo cuando Dios le habla de que el evangelio no solo era para los judíos, sino también para los gentiles. Y cuando vemos a Pedro dándole el reporte a la iglesia, vemos a un Pedro manso. Cambió su carácter. Tengo una buena noticia para ti. Si tú eres arrebatado, si tú eres impulsivo, si tu carácter te juega una mala pasada, el carácter de Cristo en la mansedumbre es algo que Él quiere hacer contigo. Él quiere desarrollarlo en tu vida. Dice la Biblia que la sabiduría está vinculada con la mansedumbre. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pregunta, ¿ha visto usted a un hombre de ciencia, a un hombre sabio, de esos pocos sabios que han existido en el mundo, que se ha arrebatado carácter? No hay ni uno. Revise la historia, revise la ciencia, busque a todos los grandes hombres y mujeres de la historia de la humanidad que han sido sabios por excelencia. Ni uno de ellos es impulsivo de carácter. La sabiduría se adhiere a la mansedumbre. ¿Sabe qué, querida iglesia? No es posible tomar buenas decisiones si no tienes mansedumbre. Yo tengo la impresión que muchas veces hemos llegado al evangelio y a la iglesia arrastrando a nuestras espaldas millones de problemas, millones de dificultades, error tras error, tropiezo tras tropiezo. ¿Y sabe por qué ha sido eso? Porque no hemos tenido sabiduría de Dios. Tenemos inteligencia, que es otra cosa, y hartos conocimientos, muchos libros metidos acá en la cabeza, pero no hemos tenido sabiduría de Dios. Y no hemos tenido la mansedumbre del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y hemos tomado decisiones equivocadas, ¿o no? Y arrastramos divorcios, arrastramos tragedias económicas. Fíjate, feo lo que voy a decir,
arrastramos hijos tras nosotros que llegaron en condiciones no muy adecuadas. Y generamos tragedia tras tragedia porque no hemos sido sabios para decir. ¿Y sabe por qué? Porque cuando engendramos esos hijos, cuando generamos esas relaciones de pareja, los hicimos por impulso, guiados porque yo sentí algo acá adentro, yo sentí algo en mi cuerpo, a mí se me vino la idea acá y me metí. Como que me entusiasmé con este trabajo y me metí a hacer el proyecto y perdí toda la plata. Como que el otro me dijo que lo podíamos hacer acá, era un buen tipo y yo le confié y me asocié con él y me estafaron. Como que yo sentí que era la mujer de mi vida y me metí con ella y no era. Como que yo soy hombre, soy mujer y bueno, el cuerpo no es de fierro y entonces bueno, y nació el bebé. Impulsos sobre los cuales hemos decidido. Y la Biblia dice: muéstrame, ¿quién es sabio entre ustedes? Muéstrame su buena conducta a través de sabia mansedumbre. No sé si me va siguiendo. Tiene una ventaja ser manso. Porque uno no se ataranta en las decisiones. ¿Y sabe por qué? Porque usted va a estar de acuerdo conmigo. Cuando nosotros somos mansos y hay sabiduría en nuestra vida, nos podemos manejar de manera mucho más adecuada con los otros. El apóstol Pablo le escribe a un jovencito de la iglesia que se llamaba Tito. Y en el libro de Tito, el libro que está antes del libro de los Hebreos, en el capítulo 3 y en el versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Tito que a nadie difamen, hablándole de cómo se tienen que comportar los ancianos y los líderes de la iglesia. Le dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, no anden peleando, sean amables, y escúchalo bien, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Quien tiene el fruto del Espíritu y la mansedumbre tiene un buen nombre con los demás, porque establece buenos vínculos, adecuadas relaciones con las personas. Usted sabe que me está escuchando y entiende, porque hoy día en el mundo del trabajo se habla de las habilidades sociales, ¿cierto? Y usted puede ser una maravilla en su tecnicismo, pero el empleador no lo contrata porque usted sabe harto de eso, pero habilidades sociales cero. O sea, yo no voy a contratar a nadie que se lo sepa todo, pero se pelea con medio mundo. Pero la mansedumbre, el apóstol Pablo le dice al Tito, para que muestres mansedumbre con todos los hombres, en tu diario vivir, en tu relación con los otros. Y luego el apóstol también dice que no solamente la mansedumbre está vinculada con la sabiduría, sino que hay una cuestión que es mucho más interesante. A usted le va a gustar, yo sé. Porque la mansedumbre, escúchalo bien, es condición para recibir herencia. ¿A cuánto les gustó esto? La mansedumbre es condición para recibir herencia. ¿Tú quieres recibir? ¿Tú quieres que te llegue? La mansedumbre es condición para recibir herencia. Miren lo que dice el Señor a través del Salmo 37 y versículo 11. Lo dice clarísimo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán la tierra. Dios no le va a dejar herencia a alguien que es arrebatado e impulsivo.
porque se corre el riesgo que lo que se le entrega se va a perder. ¿No ve que es impulsivo? ¿No ve que se mueve por las emociones? ¿No ve que se mueve por lo que le dicen? Si el otro cambió de opinión, va para allá, y si para acá también. Y si hoy día amaneció iluminado, hace una cosa, y si mañana amaneció con su biorritmo bajo, hace otra cosa. Entonces Dios no va a entregarle herencia a alguien que no primero está obteniendo este carácter de Cristo de la mansedumbre. Los mansos heredarán la tierra. Y si tú lees en el libro de Mateo, cuando Jesús hizo su primer sermón, en el sermón del monte y las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los mansos, porque de ellos es la tierra. Usted va a estar de acuerdo conmigo, querida iglesia, que nadie que actúa aceleradamente y alocadamente genera confianza para que yo le pase mi dinero, ¿o no? Yo no voy a hacer jamás un negocio con alguien que es medio acelerado. ¿Qué garantía tengo yo? ¿Usted cree que Dios le va a entregar a usted algo grande para que usted lo administre? Estoy hablando en términos humanos, económicos, financieros, y estoy hablando en términos espirituales. La Biblia dice: el que añora obispado, buena cosa añora. Pero si es así chispita, ¿usted cree que Dios lo va a escoger para que sea un pastor? ¿Para que sea a cargo de una congregación? Si al primer minuto, ¡pah! Dios no va a entregar jamás una herencia a alguien que no es manso, porque se corre el riesgo que lo que se le entregue en las manos se pierda, se desperdicie. Por eso que Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso el Padre le encomendó esta tarea a Jesucristo, porque en medio de toda la dificultad Jesús sabía mantener la tranquilidad, producto de una íntima relación con el Padre. ¿Sabes, querida iglesia? Cuando el hombre y la mujer desarrollan este carácter de la mansedumbre en su vida, dice la Biblia que el manso actuará en justicia por lo recto y no por cómo le va bien, cómo le está yendo en el momento. Y eso hace que ese manso reciba algo a su favor. Dice el salmista en el capítulo 76, versículo 9, dice que el manso recibe salvación. Dice: cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Es decir, Dios no va a dar salvación al que es altanero, orgulloso, que él quiere resolver porque a él le parece que la cuestión es así. Muy por el contrario, dice de que Dios salva a los que son mansos y humildes. Quiere decir, esa persona que escucha al Señor, presta atención y después reacciona. Por eso que la palabra dice que es mejor ser tardo para hablar y ágil para oír. ¿Me entiende? Lo último que quería comentarte es que si tú piensas que entonces después de haber escuchado esta palabra, no tengo nada que hacer, estoy mal, parece. Debo decirte que la mansedumbre se cultiva.
Si alguno dice, pastor, es que ese es mi carácter, porque fíjese que yo soy así, porque bueno, por esto que me pasó, por la historia de vida que yo tuve, lo que pasa es que si usted mira a mi papá, a mi mamá, es una cuestión como genética, todos somos arrebatados, todos somos malgenios. Si usted me dice eso así, me está diciendo, no tengo vuelta. Pero la buena noticia es que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él transforma. Y vaya que transforma. 1 Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 11 y 12, el apóstol también aconseja a este pastor, Timoteo, que era un pastor jovencito y estaba a cargo de una iglesia gigantesca, pero era un pastor súper joven. Y el apóstol Pablo le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de toda la basura que había en la ciudad donde él vivía. Y le dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y sobre todo la mansedumbre. Está diciendo, tú eres joven, cultiva esto, cultívalo. Es decir, Dios le está diciendo, es posible que esto se desarrolle. Y luego te da un punto final, Salmo 25:9. Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios, escúchalo bien, te lo leo. Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Es posible desarrollar la mansedumbre? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dejar que Dios obre en ti, porque dice que Él le enseñará a los mansos su carrera, pero de pronto yo tengo una altivez frente a Dios y yo no dejo que Dios intervenga en mí. Entonces Dios no va a intervenir porque Él es tan educado y no se mete donde no lo han llamado. Y por lo tanto yo puedo irme de tumbo en tumbo y Dios puede ver que mi vida va de mal en peor y voy metiendo este error y voy seguido al siguiente error y voy al siguiente y eso se continúa. Y Dios puede que no haga absolutamente nada porque la palabra enseña claramente a través del salmista. Él enseñará a los mansos su carrera. Es decir, cuando tú haces un acto de humillación, yo, Señor, tengo esto, yo soy así, pero la verdad es que yo ahora decido que quiero que tú me enseñes. Si uno busca la palabra mansedumbre en la traducción del griego con el hebreo, se parece mucho a la palabra humildad. No es exactamente humildad, pero tiene que ver con aquello, es decir, cuando tú dejas que Dios intervenga es porque tú dijiste, Señor, yo no puedo. Y cuando tú dices, yo no puedo, tú estás diciendo, Señor, pero tengo este problemita. Y aquí estoy y necesito que tú lo hagas. Entonces, iglesia, hoy día debo decirte, Él encaminará a los del renuevo del Espíritu, que sean humildes, los encaminará por el buen juicio y enseñará a los del renuevo del Espíritu, que son mansos, y los enseñará en su carrera. Simplemente decirte que lo que Dios desea es desarrollar ese carácter en cada uno de nosotros. Mansedumbre. Hoy día el mundo está demasiado convulsionado. Hoy día hay demasiada gente que habla y opina por todos los medios habidos y por haber. Y es violenta. Algunos físicamente y otros verbalmente violentos. Hoy día es necesario que los cristianos mostremos el carácter de Cristo en sabia mansedumbre. Dice
del profeta Isaías. Y a mí, cada vez que leo esa parte me conmueve el corazón, porque dice, el profeta Isaías dice, lo miramos y no le encontramos nada bonito a Jesús. Lo tuvimos como menospreciado. Este no vale nada. Y dice, a continuación dice, y como cordero fue llevado al matadero. Dice, enmudeció, no abrió su boca. Y fue contado con los malhechores. Pero entre los ricos fue su sepultura. Y después dice, y él herido fue por nuestras rebeliones. El peso de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Si Jesús no hubiese sido manso, no estaría yo diciendo todo eso que escribió el profeta Isaías. La mansedumbre de Jesús provocó efectos para toda la humanidad. La mansedumbre en tu carácter puede provocar efectos para toda la humanidad, ¿sabías tú? Porque si tú tienes la mansedumbre como el fruto del Espíritu en tu vida, vas a provocar cosas increíbles en tu hogar, en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos, en tus relaciones con los compañeros de trabajo. Se van a producir cosas increíbles. Tú vas a decir, ya, pero es el beneficio que reciben otros. ¿Y qué beneficio recibo yo? El beneficio es que si tú eres manso, escucha bien, la intensidad de la presión, del estrés, del cansancio, la intensidad medida en orden de magnitud, se disminuye. Porque cuando eres manso, estás moviéndote en un poder de orden espiritual. Entonces, si antes en escala 1 a 10 tú estabas con la tensión en grado 10, si hay mansedumbre en tu vida, ese nivel de magnitud baja. Porque cuando estás sometido a dificultad, la mansedumbre que viene del Espíritu de Dios que está en ti hace que estés en mejores condiciones psíquicas, físicas y espirituales para enfrentar cualquier situación. Quien es arrebatado de carácter frente al pequeño problema se desestructura de inmediato y le duele todo de inmediato y colapsa de inmediato porque se está moviendo con fuerza humana. El que se mantiene colgado al Espíritu de Dios podrá hacer frente a las situaciones más terribles. Números 12. Este hombre Moisés era manso más que todos los hombres de la tierra, dice. Y cuando su hermana y su hermano lo desprestigiaron, hicieron chisme de él, vino el Padre, Jehová Dios, los juntó a los tres, los sacó del campamento, y Jehová Dios le dijo: ¿vieron a este hombre, Moisés? María y Aarón lo miraban, sí, ahí está. Y Jehová dijo: yo hablaré y entregaré sueños y profecías a los hombres
a través de sueños y visiones. Pero con este, Moisés